¿Cómo está, Miss? Hola, buenas tardes, ¿bien y tú? Bien, también. Le queríamos preguntar primero, ¿cómo describiría su asignatura a un alumno que de momento no la conoce? Si se puede referir a los contenidos y habilidades que se trabajan en el curso y cosas por el estilo. Hablamos de física IB, ¿cierto? De física. Ya. La asignatura de física IB es una asignatura profundamente interesante, muy compleja, aborda los diversos temas de la física, desde cómo se transmite el calor, la temperatura, la electricidad, los campos magnéticos, la física nuclear, el movimiento de los cuerpos en la Tierra. Eso es básicamente, o sea, es el estudio de la naturaleza, en términos generales. Es un programa que dura 2 años completos. Yo la describiría como una de las asignaturas más enriquecidas del programa. Si bien existen otras asignaturas, estamos hablando en contexto de ciencias, que son bastante profundas y esa es la característica de las asignaturas en IB. Yo diría que física es de las asignaturas más profundas, primero porque abarca una gran cantidad de contenidos y porque desarrolla muchas habilidades, el pensamiento crítico, la capacidad de investigar, te permite desarrollar investigaciones, la evaluación interna es un ejemplo de eso, pero también permite la realización de actividades prácticas o experimentos en clases y eso permite que los estudiantes tengan un conocimiento mucho mayor, mucho más enriquecido con respecto a la asignatura. Es independiente de si estamos trabajando electricidad o calor. En verdad la habilidad va por sobre el contenido y eso facilita el desarrollo del conocimiento. ¿Usted cree que se necesitan habilidades de antemano para poder rendir bien en el curso? ¿O no es una Sin limitante? duda hay habilidades necesarias, como por ejemplo el lenguaje matemático. Quien tenga una capacidad de trabajar con la matemática va a tener mejores condiciones para enfrentarse al programa. Ahora bien, quien no tenga todas esas habilidades desarrolladas, las va a ir desarrollando naturalmente durante el programa del curso, pero corren con ventaja aquellos a los que les va bien, ¿cierto?, en matemática o quienes tengan esas habilidades matemáticas ya desarrolladas. Ya. ¿Qué errores cree usted que suelen cometer los alumnos de su asignatura y cómo podrían ellos evitarlos? El error típico, o lo que yo he visto en estos años, es que en segundo medio los estudiantes toman como, digamos, con poca seriedad, con poca rigurosidad el programa y en tercero medio se dan cuenta que el primer año del programa, que es lo base, lo elemental, no lo tomaron con suficiente conciencia y la física también es acumulativa, o sea, lo que aprendemos en segundo medio nos sirve para todas las unidades de tercero medio. Entonces veo que cometen ese error de tomárselo con ligereza pensando el próximo año me pongo las pilas, falta todavía para cuarto medio y después les pesa porque tienen que volver a estudiar. Muchos estudian para la prueba. Entonces, tengo que estudiar cinemática, tengo que estudiar las leyes de Newton, tengo que estudiar movimiento rotacional y lo estudio para la prueba y después de la prueba ya no lo necesito. Ese es el error, pensar que ya no lo necesitas, porque la unidad siguiente se basa en lo anterior. Entonces, como es acumulativo, tienes que volver a estudiar todo lo demás. En cambio, si tú lo estudias bien y lo aprendes bien, solo vas sumando contenido nuevo y lo vas integrando. Y para corregir eso, sería más que nada la actitud frente al curso. Yo creo que hay dos cosas. Primero, lo que ellos pueden hacer como estudiantes, primero es entender la seriedad, la rigurosidad del programa y las formas de evaluarse. Y en mi caso, que he tomado medidas, es entregarle pruebas. Por ejemplo, la prueba que rindieron este año o el año anterior los estudiantes de física, se las entregué como insumo. Miren, vean qué tipo de preguntas se hacen, cómo se formulan las preguntas, para que entiendan por qué estamos estudiando la física en este nivel. Algunos estudiantes suelen pensar que soy muy rigurosa o estricta en algunas cosas, y es cierto. Están pensando lo correcto, pero eso tiene que ver con el enfoque que se espera también de los estudiantes, que aprendan de manera rigurosa para que lo aprendan bien. Si pudiera dar un consejo sincero a alguien que duda si tomar su asignatura, si está entre física o biología, ¿cuál sería? Yo diría que hay que pensar en la proyección. Por ejemplo,
Los estudiantes que están en primero medio y que tienen la opción ahora de pensar si estudian biología o estudian física, no es solo pensar en qué electivo voy a dar, también es pensar en qué carrera me gustaría seguir, y eso sin duda te lleva a qué vas a hacer el resto de tu vida. O sea, si tú quieres ser ingeniero y trabajar en ingeniería, naturalmente necesitas aprender física, y mientras antes lo hagas mejor. ¿Por qué? Porque el curso que nosotros dictamos acá es muy similar a lo que se dicta en los primeros años de las carreras de ingeniería, de cualquier ingeniería. Entonces, si llegas a los primeros años de ingeniería con 18, 19, 20 años a aprender recién física, te va a ser mucho más difícil que si lo tomas cuando tienes 14, 15 años. Claro. Y si tú vas a desarrollarte muchos años de tu vida en ingeniería, la idea es que lo empieces a plasmar o a construir desde antes. Entonces habría que pensar en qué es lo que quiero hacer yo con mi vida, en qué me gustaría trabajar, porque en eso vamos a pasar muchísimos años. Entonces empezar desde ya. Yo les he preguntado a mis alumnos más pequeños, a los que tengo en séptimo y en octavo, como cuáles son sus proyecciones, si hay alguna carrera universitaria que les gusta. Y el otro día me sorprendió que un chico en séptimo básico me levanta la mano y me dice: Miss, ¿sabe qué? Yo quiero ser médico. Y yo lo veo y digo, claro, cumple con todo el perfil. Yo le digo, desde ya tú tienes que empezar a estudiar biología. Desde ya, todo lo que puedas aprender de biología, este es el momento. Porque además existe otra cosa que es la plasticidad del cerebro y la poda neuronal. Entonces, la plasticidad del cerebro es lo que permite que tu cuerpo y tu cerebro, tu mente, aprenda más rápido. Por eso se dice que cuando uno quiere aprender un idioma es mejor hacerlo a los 8 años que a los 30. Básicamente porque tu cerebro es más moldeado, ¿cierto? Por el desarrollo. Y la poda neuronal es un proceso neurológico en donde el cerebro decide, esta información no la estoy usando, la descarto y permito que se creen nuevas redes neuronales. Entonces, desde antes, si ya tenemos un camino a seguir, desde antes podríamos empezar a aprender. Entonces, para alguien que está en la duda de tomar la asignatura de biología o de física, sería pensar en qué es lo que quiero hacer, qué es lo que me gusta, en qué podría trabajar, qué carrera podría estudiar, porque nosotros vivimos en un contexto donde todos nuestros estudiantes aspiran a tener una carrera universitaria. Son muy pocos los que dirían: voy a salir de cuarto medio y voy a empezar a trabajar. No es nuestra realidad. Claro, o sea, sería más que nada relacionarlo con los intereses vocacionales. Sí. Y si están dudando entre rendir nivel medio y nivel superior, ya cuando estuvieron gran parte del curso. Creo que ahí tiene que ver con el interés profundo en la física, porque la física que nosotros enseñamos en nivel medio, como te decía, es la física estándar para las carreras de ingeniería, pero quienes quieran dedicarse a una carrera científica, no ingeniería, porque la ingeniería, digamos que es una aplicación de la física para una solución de la vida. Pero para aquellos que quieran ser científicos, o sea, si tú quieres trabajar en el CERN, tú quieres trabajar en investigación científica, a ellos les conviene tomar el high level, porque es un nivel mucho más profundo. De partida, en física al menos, son más unidades de estudio que en el standard level, y la complejidad también es mayor. ¿Hay mucha diferencia entre ambos niveles? Se nota, sí, se nota la diferencia. Vale. ¿Y cómo sugiere usted organizar o enfocar el estudio a lo largo del año en su asignatura? Como mencionaba, a lo largo al del principio año. del segundo medio. Miren, yo creo que es fundamental conocer las como características de las evaluaciones que tienen que rendir. Por ejemplo, que sepan que es una prueba tipo A, tipo 1A, 1B, 2, la evaluación interna. Yo sugeriría un método de estudio semanal. O sea, si nosotros sabemos cuáles son los tópicos de estudio, porque yo al inicio de una unidad entrego una hoja que dice, no sé, unidad A1, y estos son los temas a considerar y los vamos viendo en clases, que ellos pudieran ir haciendo así como ticket o un checklist o alguna otra forma, donde ya sé cuál es el concepto, puedo aplicarlo, logro hacer un ejercicio. Esto sí lo entiendo. Esto lo entiendo y lo puedo aplicar, porque muchas veces uno pregunta, ¿se entendió? Sí. Si tú dices, ¿se entendió? Sí, y les dice, hagamos una prueba, te vas a dar cuenta que no siempre lo que ellos creen que entienden es lo que realmente entienden, ¿sí? Entonces, es poner a prueba los conocimientos, realizando ejercicios, realizando cuestionarios, preguntas,
Y ahí los métodos de estudios van a variar dependiendo de la persona. Ya no todas las personas aprenden, por ejemplo, por memorización. Entonces, quien aprenda por memorización tiene que hacer 70 ejercicios para entender cómo se aplica la fórmula. Quienes aprendan por el pensamiento lógico tienen que deducir que esta ecuación proviene de las otras variables físicas y van a tener caminos distintos. Un mapa conceptual, un resumen. Yo diría que esos dos son como las grandes estrategias para abordar el contenido. Y sin duda ir haciendo mock test o pruebas o ensayos, ejercitando, sí, preparándose para la rendición real de la prueba, porque ahí se ponen a prueba las condiciones psicológicas, mentales también, o sea, cuán nervioso me pongo frente a una evaluación que no lo hace la profesora o el profesor que te hace clases, sino que viene un evaluador externo donde no hay posibilidad de hacer preguntas. Entonces, como acercándonos a las condiciones reales, yo diría que eso es una muy buena estrategia. Y para organizar, por ejemplo, la evaluación interna de física. La evaluación interna, primero es súper importante tener una idea experimental. Por ejemplo, ¿qué me gustaría hacer a mí? Me gustaría definir temprano el tema. Yo diría que la máxima complejidad de la evaluación interna es definir el problema de la investigación, es definir un experimento, ver qué variables físicas se pueden medir, porque hay muchos alumnos que llegan con una idea que parece entretenida, como podríamos ver, sí, pero no es medible, no siempre es medible. Entonces, definir cuál es el experimento, qué variable física y qué pregunta de investigación voy a responder yo con este experimento, eso es la parte importantísima. Y es el inicio de la evaluación. Si uno ya tiene resuelto eso, es muy probable que el resto sea solo trabajo, o sea, tiempo, dedicación. No quiero decir que eso es menos importante, al contrario, eso es fundamental para poder responder, pero no es lo más difícil. Es más difícil quizás en actitud, en disciplina, en no me tomaron bien los datos o no tomé bien los datos o no se guardaron o hubo un problema, es venir al laboratorio otra vez, eso es más disciplinar. Pero cognitivamente yo diría que lo más complejo es definir el problema de investigación, el experimento, las variables y la pregunta. Cuando uno logra definir claramente la pregunta de investigación correctamente, o sea, no es una pregunta que pueda responder con un sí o un no, sino más bien la relación de las variables, la dependiente, independiente, las controladas. Después de eso es mucho más claro lo que tienes que estudiar. Si tú quieres estudiar la fuerza magnética que depende de la cantidad de vueltas que tenga un hilo de cobre sobre un imán y ya tienes la pregunta definida, ya sabes lo que tienes que hacer. Tienes que estudiar cómo impacta la cantidad de... Entonces, eso mismo te permite definir tu experimento, las variables que vas a medir, cómo las vas a medir, y el resto es hacerlo. Claro. O sea, lo más importante ahí sería tempranamente definir un tema aterrizado. Un tema aterrizado. Que se pueda realizar también dentro del colegio. Claro, sí, porque quienes quieran trabajar en física nuclear, por ejemplo, o trabajamos con bases de datos, o tenemos que recurrir a una universidad, o no tenemos otra forma, es muy poco factible realizarlo en el laboratorio. Entonces, hay experimentos que son demostrativos, pero no te permiten tomar medición, entonces ese experimento no sirve. ¿Sí? Es como una actividad demostrativa, es algo que puede ser visualmente atractivo, pero no necesariamente es medible. Claro. Y para concretar un tema, si pudiese dar una recomendación. Yo diría, si usted no tiene un tema definido, tome el libro de física, busque un experimento que le parezca atractivo, o puede buscar en las páginas oficiales de física, busque un experimento atractivo que a usted le genere interés, ¿cierto? Y llévelo con su profesora, evalúelo. ¿Esto es posible de hacer o no es posible de hacer? Hay un estudiante que me ha planteado un experimento súper interesante, pero necesitamos una fuente de voltaje de 5000 volts. El tema es interesante, pareciera plausible de hacer, pero no podemos, por condiciones de seguridad, no podemos tener una fuente de 5000 volts en un laboratorio escolar. Entonces, o recurrimos a alguna universidad, y eso significa un acompañamiento de un adulto, porque tampoco es posible dejar a un niño, o sea, muy jóvenes y grandes se creen, pero siguen siendo niños en términos de las responsabilidades y los riesgos que pueden
correr. Entonces, yo diría, si no tienes un tema, busca el libro, busca el experimento que se pueda hacer, porque en el fondo la evaluación interna es un trabajo que permite al evaluador, o sea, al evaluador externo, le permite a él saber si usted está o no está en condiciones de tomar datos, de graficarlos, de modelarlos, de investigar un tema. Y va más allá del tema, tiene que ver con la metodología. El gran aporte de la evaluación interna es que usted comprenda los pasos metodológicos para hacer una investigación. Porque después es extrapolable a otra asignatura, a otro contenido dentro de la misma asignatura. Porque podríamos hacer evaluación interna en todos los temas, en dinámica, estudiando a fuerza, en corriente eléctrica, en calor y temperatura, en movimiento circular, en gravitación. Podríamos hacer evaluación interna en todos, porque la metodología es lo que trasciende en ese trabajo. Sí. Eso, muchas gracias, Miss. Yo quisiera, muchas gracias por la entrevista. Sí, quiero dar las gracias por la oportunidad de tener esta entrevista, de poder comunicarle a todos mis alumnos que yo estoy orgullosa de poder participar enseñando, impartiendo esta asignatura, y a todos quienes tengan dudas que se acerquen a conversar, porque de pronto a mí me da la impresión que hay muchos estudiantes que les gusta la física pero no se han dado cuenta, porque les gusta como algo de la naturaleza que ellos no han relacionado con la física. A quienes les gusta la música, por ejemplo, la música son ondas y las ondas se pueden expresar matemáticamente y físicamente. A quienes les gusten los circuitos, a quienes les guste construir con motores. En verdad hay muchas, hasta el deporte, muchas veces se puede relacionar con la física. Entonces es un llamado también a quienes tengan interés de estudiar algo que les guste, que puedan venir, acercarse, venir al laboratorio, conocer qué materiales tenemos. Acá tenemos una gran disposición todos los profesores del Departamento de Ciencias para atenderlos. Así que un saludo y los dejo invitados. Muchas gracias, Miss. Gracias a ti.